y ocultar. Muy bien, entonces vamos a seguir haciendo ejercicios de derivadas parciales. Tenemos aquí una función que depende de tres variables que son x, y, z. Nos piden determinar la derivada parcial de la función respecto de x, la derivada parcial de la función respecto de y y la derivada parcial de la función respecto de z. Entonces, la derivada parcial de la función respecto de x, pues cuando derivamos parcialmente, habíamos dicho que todo lo que no sea esa variable se va a considerar constante. Entonces, cuando estamos derivando respecto de x, todo lo que no sea x se va a considerar constante. En este caso, y y z van a pasar a ser unas constantes. Y y z serán constantes. Entonces, en este caso, como z es constante y está multiplicando a una función que depende de x, haremos de cuenta que esta expresión, logaritmo de z, no está. Solamente derivaremos e a la xy. Cuando terminemos de derivar, el resultado obtenido lo multiplicamos por la constante que no habíamos considerado. Entonces, ¿cuál es la derivada de la función exponencial? Pues va a ser siempre ella misma por la derivada de su argumento. Entonces, en su argumento aparece el producto de x por y. Sin embargo, estamos derivando respecto de x, por lo que y hará el papel de una constante. Es como si tuviéramos e a la 3x y queremos derivar el 3x. ¿Cuál será su derivada de 3x? Pues será 3, o sea, la constante. En este caso, la constante que queda después de derivar el argumento de la función exponencial, después de derivar el argumento de la función exponencial respecto de x, nos queda la constante que es y. Muy bien. Y les decía, una vez que ya terminamos de derivar a la función exponencial, la multiplicamos por la expresión constante que no habíamos considerado y que la estaba multiplicando originalmente. Bueno, entonces ya nada más, bueno, lo podemos dejar así. Ahora vamos a calcular la derivada parcial de la función respecto de z. ¿Qué nos quedaría? Perdón, respecto de y. Primero respecto de y. Si quieren hacer en este orden, pues no va a afectar en nada nuestro resultado. Pero bueno, vamos a hacerlo en orden alfabético. La derivada parcial de la función respecto de y. Ahora todo lo que no sea y se considera constante. Entonces, la única expresión que contiene a y es la función exponencial. Otra vez su derivada va a ser ella misma por la derivada de su argumento. Como ahora estoy derivando respecto de y, x es una constante que multiplica y la derivada de una constante por y lineal es la constante, en este caso x, y al final por la constante que no había considerado, que es el logaritmo natural de z. Y por último, la derivada parcial de la función respecto de z, la única expresión que contiene a z es el logaritmo natural e a la xy, ahora se considera constante. Hago de cuenta que no está y solamente derivo a la función logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de z es 1 entre z, que es su argumento. Muy bien. Entonces, esa derivada la multiplico por la constante que no había considerado. Y ya terminé de derivar parcialmente esta función respecto a cada una de sus variables. Muy bien, entonces ahora tomen un momento nada más para copiar la grabación. Estamos viendo la presentación, profe. Muchas gracias. Entonces, en el pizarrón tenemos el ejercicio 4, donde nos piden, si esta es la función que depende de dos variables, nos piden determinar la derivada parcial de la función evaluada en un par ordenado que tiene coordenadas 3,4. Entonces, les estaba diciendo que si nada más viene esta expresión, significa que queremos la expresión general de la derivada parcial, pero si además aparece un par ordenado, significa que esa derivada parcial que hayamos obtenido como resultado la tenemos que evaluar en un punto específico. En este caso, el par ordenado 3,4. Muy bien. Entonces, ahora empezamos con la derivada parcial de la función respecto de x. Todo lo que no sea x se considera constante y observamos que nuestra regla de correspondencia de la función es un logaritmo natural. Sabemos que la derivada de un logaritmo natural es 1 entre el argumento por la derivada del argumento, pero para que sea más sencillo para nosotros, empezamos derivando el argumento. La derivada de x es 1 y la derivada de una raíz cuadrada, pues otra vez empezamos derivando su argumento. Como estamos derivando respecto de x, entonces solamente consideren eso.
la derivada de x cuadrada será 2x y de y cuadrada, como no contiene x, su derivada es 0. Y ahora sí, ya que terminamos de derivar el argumento, la derivada de una raíz cuadrada es 1 entre 2 veces esa raíz cuadrada. Muy bien. Entonces ya tenemos la derivada del argumento de la función logaritmo natural y lo único que nos falta es derivar al logaritmo, que es 1 entre su argumento original. No lo olviden. Estamos entonces usando estos teoremas. Derivada del logaritmo de u es 1 entre u por la derivada de su argumento, que esto fue lo que escribí antes, la derivada del argumento. Muy bien. Y luego la derivada de raíz de u será derivada de u sobre 2 veces la raíz de u, que eso fue lo que escribí aquí. Muy bien. Entonces, basta o falta, para concluir este ejercicio, falta que evaluemos a esta derivada que obtuvimos en el par ordenado 3,4. Muy bien. Entonces, la derivada parcial de la función respecto de x evaluada en el par ordenado 3,4 sería 1 más 6. 1 más 6 sobre, bueno, simplifico esto. Entonces, bueno, déjenme borrar el 6. Ajá, para que no escriba. Ajá. Simplifico esto antes, me quedaría 3 sobre la raíz de, ¿qué será? 9 más 16. 9 más 16. Todo esto. Ajá, ¿sí están de acuerdo? Que sería la raíz de 25, que es 5. ¿Sí o no? Muy bien. 5. Por, ajá, 1 sobre 3 más raíz de 25 otra vez. Entonces nos quedaría 1 entero más 3 quintos sería 8 quintos, que multiplica a 1 octavo. Eso sería 1 quinto. Y esta es la derivada parcial de la función respecto de x. Entonces le ponemos la función. Entonces queremos calcular la derivada parcial de w. Derivada parcial de w respecto de alfa, que es una de sus variables, y la derivada parcial de w respecto de beta. Ajá. Muy bien, respecto de beta. Entonces, ¿alguno de ustedes quisiera ayudarme? Derivada parcial de w respecto de alfa. ¿Quién sería? Entonces aquí coseno de beta se considera una constante, pero como esta constante multiplica la función, yo hago de cuenta que no está, solamente derivo la función y el resultado que obtenga lo multiplico por esta constante que no había considerado. Entonces, ¿cuál es la derivada del seno de alfa respecto de alfa? Coseno de alfa. Coseno de alfa, muy bien. De beta. Por coseno de beta, que es la constante que no había considerado. Muy bien, muchas gracias, Elisa. Entonces ahora vamos a derivar a esta misma, pero respecto de beta. Ahora seno de alfa, que escuchen eso, es muy importante, que está multiplicando a coseno de beta, hago de cuenta que no está, pero la palabra clave es está multiplicando. Si estuviera un signo más o menos entre ellas, entonces se están sumando las funciones y derivo cada una de ellas, entonces la derivada de una constante es 0. Ahí no habría duda, pero como aquí está multiplicando, entonces yo hago de cuenta que no está, solamente derivo al coseno de beta, su derivada sería menos seno de beta, y al resultado obtenido lo multiplico por la constante que no había considerado. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer el inciso C. Entonces, para el inciso B esa es la respuesta. Para el inciso C, derivada parcial de f respecto de r. ¿Quién puede decirme? A ver. Ajá, muy bien, Heriberto, perfecto. ¿Cuál sería la derivada parcial de f respecto de r? ¿Cómo aparecen estas funciones? R multiplica el logaritmo de r cuadrada más s cuadrada, por lo tanto, es un producto de funciones. ¿Cómo se deriva un producto? Pues sería la primera expresión por la derivada de la segunda. ¿Cómo se deriva el logaritmo natural de r cuadrada más s? Pues primero derivando su argumento, que sería simplemente 2r entre el argumento original. La derivada del logaritmo natural de u es 1 entre u por la derivada de u. Como estamos derivando respecto de r, la derivada de r cuadrada más s cuadrada es 2r. Muy bien, entonces ya tenemos la primera por la derivada de la segunda, más la segunda expresión por la derivada de la primera, que la derivada de r respecto de r vale 1. Entonces ya se queda así
expresada, simplemente simplificamos un poquito esto, nos quedaría 2r cuadrada sobre r cuadrada más s cuadrada, más logaritmo de r cuadrada más s cuadrada. Muy bien, ya está. Y entonces, otra cosa que nos piden será la derivada parcial de f respecto de s. Y observen ahora que solamente una expresión que contiene a s es el logaritmo natural de r cuadrada más s cuadrada. R es una constante que multiplica una función, por lo tanto hago de cuenta que no está, solo derivo a la función y a mi resultado obtenido lo multiplico por la constante que no había considerado y que la estaba multiplicando, no lo olviden. Entonces, la derivada del logaritmo natural de u sería la derivada de su argumento, que como estoy derivando respecto de s, ¿cuál sería su derivada del argumento? 2S. 2s, muy bien, entre el argumento original. Muy bien. Y al final lo multiplico por la Por R. constante que no había considerado. Entonces nos quedaría 2rs sobre r cuadrada más s cuadrada. Muy bien. Y ya con eso terminamos. Entonces vamos a tomar un momento para grabación y ocultar el panel. Perfecto. Entonces vamos a ver los conceptos de derivadas de orden superior. Entonces tenemos aquí que si tenemos una función que depende de dos variables, entonces sus primeras derivadas parciales son derivada parcial de la función respecto de x y derivada parcial de la función respecto de y, que como ustedes pudieron observar en los ejemplos que resolvimos, las primeras derivadas parciales también son funciones que dependen de dos variables, de modo que nosotros podemos seguirlas derivando. Igual cuando estábamos en cálculo de una sola variable, derivábamos a nuestra función que dependía de una sola variable y obteníamos una nueva función que también dependía de una variable, por lo que era susceptible de volver a derivarse tantas veces como se nos indicaran. En este caso, como al derivar a una función de dos variables respecto de cada una de sus variables, nos queda una función que también depende de dos variables, podrá volver a derivarse. Entonces, ¿pero cuántas segundas derivadas parciales podemos calcular? Observen aquí ustedes, tenemos nuestra derivada parcial de la función respecto de x y ahora esa que es una función de dos variables, la podemos volver a derivar respecto de x o bien ahora respecto de y. Y nuestra derivada parcial de la función respecto de y, que es una función de dos variables, entonces podrá derivarse respecto de x y o respecto de y. Entonces, observen, si tenemos una función que depende de dos variables, pueden calcularse dos primeras derivadas parciales, pero 4 segundas derivadas parciales. Entonces, la notación que se usa para segundas derivadas parciales son las que aquí aparecen. Observen, sería a la primera derivada parcial de la función, que ya tenía derivada respecto de x, la vuelvo a derivar respecto de x. Esta es una notación, o esta f de xx, o bien f de 1, 1. Significa que estoy derivando a la función respecto de su primera, respecto de su primera variable dos veces. Y esta es la notación más común que podemos encontrar. Aquí está, vean. Déjenme, no sé qué pasó. Ajá. Aquí está, ajá. Tenemos como primera operación realizada derivada parcial de la función respecto de x. Y a esta expresión la derivo ahora otra vez respecto de x. Entonces, la notación compacta será segunda derivada parcial de la función respecto de x dos veces. Esto significa respecto de x dos veces. O sea, la derivo respecto de x y al resultado lo vuelvo a derivar respecto de x. O bien, segunda derivada parcial de z respecto de x dos veces. No lo olviden. Observen esto, vean. Esta notación de subíndice se lee de izquierda a derecha. O sea, la derivo respecto de x y el resultado obtenido lo vuelvo a derivar respecto de x. Entonces, la primera derivada que se hace es la de respecto de x y luego se vuelve a derivar respecto de x. Esta que tenemos aquí, no, esta se lee de derecha a izquierda. Entonces, la primera que se hace es respecto de x y luego se vuelve a derivar respecto de x. Y en esta pueden decir ustedes, ahí eso que está diciendo parece una tontería, porque de todas formas la variable es la misma, xx. Pero vean en esta, cuando ya están mezcladas, esta se conoce como derivada parcial mixta, pues aquí sí es importante saber cuál es el orden. Entonces, en esta expresión,
¿cuál es la primera derivada que se obtiene? La que acabo de X, encerrar. ¿no? Ajá, respecto de X. Y la segunda es que a ese resultado que yo haya obtenido, lo voy a derivar, pero ahora respecto de Y. ¿Están de acuerdo? Por eso les decía que esta notación de subíndice se lee de izquierda a derecha. Esta que tenemos aquí se lee de derecha a izquierda. En esta, nos vamos a centrar en esta. Tenemos segunda derivada parcial de la función respecto de Y respecto de X, pero esta se lee de derecha a izquierda. La primera que se hace es la de respecto de X y la segunda que se hace es la de respecto de Y. ¿Sí observan las diferencias entre estas? ¿Cómo se lee una y otra? Sí, profe. Depende ¿Cuál de usa qué más? notación estén usando. O sea, estas dos representan lo mismo. Son iguales, pero se leen de maneras distintas. La que tiene notación de subíndices se lee de izquierda a derecha y la que tiene notación de cociente se lee de derecha a izquierda. De izquierda a derecha esta y esta de derecha hacia la izquierda. ¿Sí o no? ¿Sí entendieron eso, muchachos? Sí. Muy bien, entonces Sí, por favor profesor. tómense un momento para copiar la grabación. Entonces dice igualdad de las derivadas parciales mixtas, las últimas que aparecían en la diapositiva anterior. Entonces dice si la función que depende de dos variables, tal que f de xy y f de yx son continuas en un disco abierto R, entonces para todo par ordenado x, y en la región R se va a cumplir que las derivadas parciales mixtas son iguales entre sí. Entonces, aunque el orden sí es importante, recuerden que aquí primero se deriva respecto de X y luego respecto de Y. Y aquí primero se deriva respecto de Y y luego respecto de X. Aunque el orden en el que se hacen las operaciones es distinto, si las funciones son continuas en un disco abierto R, entonces estas derivadas parciales mixtas van a ser iguales. Si usáramos la notación de cocientes, ¿cómo quedarían escritos? A ver si entendieron. ¿Cómo quedarían escritas estas derivadas? Sería segunda derivada parcial de f igual a segunda derivada parcial de f. ¿Qué escribiríamos en los denominadores? A ver. Derivada parcial de Y. Primero de Y y luego de X. Exacto, porque esta se lee de derecha a izquierda. Primero va a ser la de X y luego la de Y. ¿Están de acuerdo? ¿Y aquí cómo quedaría? Derivada de X y luego de Y. Exacto, que sería de derecha a izquierda. Muy bien. Entonces esto es importante, por favor anótenlo. Las derivadas parciales mixtas, si la función es continua en un disco abierto R, para todo par ordenado X, Y en R, o sea, para todo punto perteneciente en esa región, entonces se va a cumplir que las derivadas parciales mixtas son iguales. Y eso es importante para otros momentos de sus cursos. Entonces, anótenlo y traten de recordar esta expresión, por favor. Ponemos una grabación. Nos pide determinar todas las derivadas parciales, todas las primeras derivadas parciales de esta función. ¿De cuántas variables depende f? En el ejercicio 5. De 4. De 4, entonces, ¿cuántas derivadas parciales vamos a calcular? 4. 4. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 5. Voy a hacerlo un poco más grueso Entonces, derivada parcial de la función respecto de x. Profe, bueno, yo no veo el pizarrón. ¿No ven el pizarrón? Muchas gracias. Gracias por decirme. No, profe, estamos viendo la presentación. Gracias, gracias. Ajá, ya está. Entonces, ¿quién me puede decir cuál sería la derivada parcial de la función respecto de x? ¿Quién de ustedes querrá decirme? Esta es la función que estamos derivando, ¿eh? Esta. Pues sería lo mismo sin X, creo yo, ¿no, profe? Ajá, pues dime, a ver, dime, Javier, por favor. Y z cuadrada por tangente de y t. Muy bien. Y z cuadrada. Déjenme cambiar de color. Y z cuadrada por tangente de y por t. Muy bien, perfecto. Esa es la derivada parcial de la función respecto de x. ¿Cuál será la derivada parcial de la función respecto de y?
X, Sí. Z, Ajá. XZ cuadrada. secante. Ah, no, No. perdón, tangente de YT más. Ajá, tangente de YT, porque es un producto, entonces será la derivada de la primera por la segunda. Ahora sería más la segunda por la derivada, perdón, Más secante cuadrado. ajá. Ustedes hicieron derivada de la primera por la segunda y ahora será la primera expresión por la derivada de la segunda. Entonces será XYZ cuadrada por la derivada de tangente, que será secante cuadrada de YT por la derivada de su argumento, que ¿quién es? T. Muy bien, entonces lo escribo aquí. T. Listo, ya está. Y ahora será la derivada parcial de la función respecto de Z. 2XY tangente de YT. ¿Falta algo? A Z. Ajá. Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien. Tangente de YT y la Z, porque solamente bajó su exponente y se disminuyó un grado. Muy bien, Mariana, gracias. Y la derivada parcial de la función respecto de T. X, Y, Z cuadrado. Ajá. Secante de YT. Secante cuadrado Secante cuadrada de YT por... por 1. No. Por Y. ¿Por qué? Entonces quedaría Y Sí. cuadrada. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio 6. Muy bien. Entonces, derivada parcial de la función respecto de X. ¿Quién me dice ahora? De los que no han participado, pueden participar. No, no es que los quiera obligar a participar, sino para que si en algo se equivocan, les pueda corregir ahora mismo. Pero si no se equivocan, pues estará perfecto, no pasa nada. Y si no quieren participar, Sí. pues tampoco no pasa nada. Son 3x cuadrada Ajá, y quinta sí, más ajá, 8x cúbica. ajá. Y Muy bien, perfecto. Esa es la derivada parcial de la función respecto de X, porque todo lo que no sea X se considera constante. De la primera expresión, Y quinta se considera constante, pero lo está multiplicando, entonces la tapo y derivo X cúbica. Su derivada es 3X cuadrada, y como Y quinta la multiplicaba, entonces al final multiplico a la derivada por Y quinta. Y ahora 2X cuarta por Y, entonces tapo a Y y tapo al 2. Entonces la derivada de 2X cuarta es 8X cúbica por Y, que era la constante que no había considerado. Muy bien, ahora derivada parcial de la función respecto de Y. ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Cúbica? De Y, ajá. 5Y cuarta 5Y cuarta, ajá. por X cuadrado. X Por X cúbica, ajá, muy bien. Más 2X cuarta. Perfecto, 2X cuarta, muy bien. Pero aquí en el ejercicio se nos decía, determina todas sus segundas derivadas parciales. Muy bien. Entonces, observen a esta, que es la primera derivada parcial de la función respecto de X. Ahora, a esa que ya tenía, yo la puedo volver a derivar respecto de X, o bien respecto de Y. Entonces, esto se denota como segunda derivada parcial de la función respecto de X dos veces. Y aquí sería la segunda derivada parcial de la función F respecto de Y y respecto de X. Muy bien. Entonces, ¿cuál será la segunda derivada parcial de la función respecto de X dos veces? Pues habrá nada más que volver a derivar a la primera derivada respecto de X otra vez. Entonces, ¿qué me quedaría? 6X. 6x Y quinta. Ajá, 6XY quinta, muy bien. más 24x cuadrada y. Muy bien, perfecto, ya está. Y ahora la segunda derivada parcial de la función primero respecto de X y luego respecto de Y. Pues respecto de X ya la tengo. Y ahora esta derivada parcial que obtuve, la derivo respecto de Y. ¿Qué me quedaría? 15x cuadrada y cuarta. Ajá, cuadrada, perdón, sí.
Y cuarta, muy bien, ajá. Más 8x X cúbica. cúbica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Tengo que repetir tantas veces muy bien, pues porque lo hacen muy bien, entonces no basta con una, tienen que ser más de una. Perfecto, entonces ahora será la derivada parcial de la función que yo obtuve respecto de y, la derivo respecto de x, o a esa derivada parcial de la función que obtuve respecto de y, la derivo respecto de y. Estas se pueden escribir también como segunda derivada parcial de la función respecto de x y respecto de y, o segunda derivada parcial de la función respecto de y dos veces. Muy bien, entonces antes de calcular esta expresión, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo tiene que ser respecto de esta? Iguales. Iguales, muy bien, entonces vamos a calcularla. ¿Cómo se calcula esta? Pues a la derivada de la función respecto de y que ya tenía, la voy a derivar ahora respecto de x. A ver, díganme, la derivada parcial de esta expresión, pero ahora respecto de x. 5y cuarta por ¿No? 3x 15 Ajá, 15 y cuarta por x cuadrada, porque el cuadrada. 3 Ajá. baja como coeficiente y se disminuye un grado, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Muy bien, ajá. Sí. Luego, Más 8x cúbica. muy bien, ¿y cómo son? Iguales. Iguales. Muy bien. Son iguales. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es que a esta derivada parcial de la función respecto de y que obtuve, la voy a volver a derivar, pero ahora respecto de y. Entonces, ¿qué quedaría? 20x cúbica y cúbica. Así es. Muy bien. Nada más, ¿verdad? Sí, nada más. Ajá, perfecto. Y entonces tómense un momento para copiar ustedes. Para esta función z, que depende de x y y, nos piden calcular la tercera derivada parcial de z respecto de x y respecto de y además evaluarla en el par ordenado 0, 0. Entonces, como ustedes bien me dijeron, la primera derivada parcial que se tiene que calcular de z es la que es respecto de y, porque esta se lee de derecha a izquierda, no lo olviden. Profe, estamos viendo Profe, el seguimos examen. viendo el viendo examen. Muchas gracias, gracias, gracias. Ya está. Entonces, la primera derivada parcial que se tiene que calcular es la de respecto de y, justo porque habíamos dicho que esta notación se lee de derecha a izquierda. Muy bien. De derecha a izquierda. Entonces, ¿cuál será la derivada parcial de la función respecto de y? Pues será e a la x, se considera constante y está multiplicando a coseno de y. Entonces, derivo a coseno de y, su derivada sería menos seno de y. ¿Están de acuerdo? Por la constante que no había considerado. Ahora, ¿cuál es la derivada de e a la y? Ella misma, por la constante que no estaba considerando. Muy bien. Ya terminé de derivar a z respecto de y. Y a esta derivada que yo obtuve, la tengo que volver a derivar respecto de y. Porque así se formaría la segunda derivada parcial de z respecto de y dos veces. Entonces, ¿qué me quedaría? La derivada del seno es coseno por la constante que no había considerado, que es menos e a la x. Y ahora la derivada de e a la y es e a la y por el coseno. Muy bien. Coseno de x. Muy bien. Y una vez que ya termine esto, entonces ahora a la segunda derivada parcial de z respecto de y. Ese guardo la página y me hizo esa cosa. A la segunda derivada parcial de z respecto de y dos veces, la derivo respecto de x ahora, y entonces me formaría la tercera derivada parcial de z respecto de x y respecto de y dos veces. Muy bien. Entonces a esta la derivo ahora respecto de x. La derivada de a a la x es e a la x por la constante que no he considerado, que es menos coseno de y. Y ahora la derivada de coseno es menos el seno de x por la constante que no había considerado, que es e a la y. Y por último, pues me piden que a esta tercera derivada parcial de z respecto de x y respecto de y dos veces la evalúe en el par ordenado 0, 0. Entonces me quedaría menos c a la 0 por coseno de 0, menos c a la 0 por el seno de 0. Y entonces sabemos que el seno de 0 vale 0. Entonces toda esta expresión
vale 0 y solo me queda la expresión de la izquierda. Entonces, e a la 0 es 1 y el coseno de 0 también es 1. Entonces, nuestro resultado es menos 1. Muy bien, y ya está. Entonces, por favor, tómense un momento para copiar. Entonces, ya la grabación. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a calcular primero las primeras derivadas parciales. Derivada parcial de z respecto de x. ¿Quién sería tan amable de ayudarme? Bueno, yo me ayudo. La derivada del argumento es 3. Y la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Con el mismo argumento. Recuerden que para las funciones hiperbólicas, lo único que cambia es que las derivadas de las funciones de las 3 primeras funciones hiperbólicas son positivas y las derivadas de las 3 últimas funciones hiperbólicas son negativas. Es lo único que cambia. Lo demás, los teoremas de derivadas de funciones trigonométricas son igualitos a los de las funciones hiperbólicas. Lo único que cambia son los signos, no lo olviden. Muy bien. Y ahora la derivada del coseno hiperbólico respecto de x será el menos seno hiperbólico con el mismo argumento, porque la derivada de x vale 1 y el signo menos fue pues este signo menos. No crean que la derivada del coseno es menos seno, no, fue ese signo menos que estaba ahí. Muy bien, ahora la derivada parcial de z respecto de y será la derivada del argumento para esta función, pues es 1 y por la derivada del seno, que es el coseno hiperbólico, con el mismo argumento. Muy bien. Y ahora la derivada de esta expresión respecto de y sería menos 2 por el menos que está aquí, sería más 2 por el seno hiperbólico de x menos 2y. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que a estas derivadas que obtuve, la derivada parcial de x, de z respecto de x, la tengo que volver a derivar respecto de x. Y a la derivada parcial de z respecto de y, la debo de volver a derivar respecto de y. Y también me piden que la derivada parcial de z respecto de y, la derive respecto de x. Eso me da como resultado la segunda derivada parcial de z respecto de x y respecto de y. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿alguno quisiera animarse, ayudarme? Yo. Ajá. Esta, otra vez respecto de x. Sería 9 coseno hiperbólico Ajá. de 3x más y. Muy bien. Menos el coseno hiperbólico de x, bueno, de x Sí. menos. Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Así es. La derivada del coseno hiperbólico. Menos seno Perdón. hiperbólico. Ajá, aquí entonces tenemos esto mal, ¿no? Ajá. Muchas gracias, gracias, gracias. Sería 9 veces el seno hiperbólico. ¿Están de acuerdo? ¿No es negativo, profe? No, les decía que para las funciones hiperbólicas, las derivadas de las 3 primeras funciones hiperbólicas son positivas y para las 3 últimas, que serían cotangente, secante y cosecante, sus derivadas son negativas. Javier. Sí, cierto, perdón. Ajá. Ahora sí, ¿todos están de acuerdo? Sí, profe. Muchas gracias. Ahora, la segunda derivada parcial de z respecto de y 2 veces, ¿quién sería? Seno hiperbólico de 3x 3x más y Ajá, menos seno 4 hiperbólico de 3x más y, coseno ajá, hiperbólico. menos Menos 4 4 coseno coseno hiperbólico. hiperbólico de x menos 2y. Muy Menos bien, 2y. muchas gracias. Entonces, ahora, a la derivada parcial de y, a la derivada parcial de z respecto de y, la derivo respecto de x, ¿qué me quedaría? 3 seno hiperbólico. Ajá, 3 seno hiperbólico de Seno 3x hiperbólico. más y, ajá. Más 2 coseno Más hiperbólico. 2 Muy bien. coseno hiperbólico de x más 2y, menos 2y. Exacto, muy bien. Y entonces lo que tenemos que verificar es que 2 veces esta expresión, menos 5 veces esta expresión, menos 3 veces esta, sea igual a 0. Entonces voy a recorrerlo todo a la izquierda para hacer esas multiplicaciones que nos están pidiendo. Entonces déjenme ver. Ajá. Muy bien. No puede ser. Selecciono todo y no, yo no quería todo, solo quiero esta parte. A ver, vamos a ver. Listo. Ahora sí.
La recorre a la izquierda. Oh, wow. Por eso me gusta este pizarrón. Porque facilita todo. Entonces dice wow. 2 veces este, menos 5 veces este, menos 3 veces este. Entonces multiplico esta por 2, multiplico esta por menos 5 y multiplico esta por ¿cuánto? Menos 3. Menos 3. Y entonces escribo los resultados y los sumo. ¿Cuánto quedaría el resultado de Una multiplicar? duda, ¿Perdón? una duda, ¿que no la última es la que se multiplica por menos Sí, 5? tiene razón, tienes toda la razón. Ah, vale. Muy bien. Entonces, están cambiadas. Muy bien. Observen por qué estaban cambiadas. Decía, la segunda derivada parcial de z respecto de y respecto de x se multiplica por 5. Esa derivada es esta última que aquí aparece. Entonces, aquí es 5. Y la segunda derivada parcial de la función respecto de y 2 veces, aquí está, esta, se multiplica por menos 3. Entonces, aquí debería de ir menos 3 y aquí también. Entonces, ¿cuál sería el resultado de hacer estas multiplicaciones? Pues nos quedaría 18 veces seno hiperbólico de 3x más y menos 2 coseno hiperbólico de x menos 2y. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Después sería menos 3 veces seno hiperbólico de 3x más y más 12 el coseno hiperbólico de x menos 2y. Y por último sería menos 15 veces el seno hiperbólico de 3x más y menos 10 veces el coseno hiperbólico de x menos 2y. Entonces, senos hiperbólicos tenemos 18 menos 18, 0. Y cosenos hiperbólicos tenemos 12 positivos menos 12, también nos queda 0. Entonces ya verificamos que esa igualdad se cumple. Entonces, nos piden la tercera derivada parcial de z respecto de x 2 veces y a esa derivada respecto de y evaluada en 0, pi medios. Entonces, observen, la función z es x por e a la coseno de y menos y por e a la seno de x. Muy bien, entonces esta derivada, si la descomponemos, lo primero que tenemos que hacer es derivar parcialmente a z respecto de x. A esa la volvemos a derivar respecto de x y a esa la volvemos a derivar respecto de y. Eso que nos daría, observen, para estas dos, daría como resultado la segunda derivada parcial de z respecto de x 2 veces. Y ya entonces nos quedaría la tercera derivada parcial de z respecto de y respecto de x 2 veces. Muy bien. Entonces, derivada parcial de z respecto de x, ¿cuál sería? Pues e a la coseno de y es constante, pues simplemente nos quedaría la derivada de x es 1 por la constante, que es e a la coseno de y. Y después la derivada de menos y por e a la seno de x, menos y es una constante. La derivada de e a la seno de x es e a la seno de x por la derivada de seno, que es coseno, y por la constante que no habíamos considerado, que es menos y. Muy bien, ahora esta la tengo que volver a derivar otra vez respecto de x. Con eso saco la segunda derivada parcial. Entonces, la vuelvo a derivar respecto de x a la derivada que ya había obtenido. ¿Y qué me quedaría? ¿Cuál sería la derivada de coseno de y? La derivada de coseno de y, como no contiene a x, es una constante y su derivada vale 0. Entonces, pero de esta es un producto. ¿Y cómo se deriva un producto? La primera expresión por la derivada de la segunda, que sería e a la seno de x por la derivada del seno, que es coseno. Entonces queda coseno cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien. Después sería más la segunda expresión por la derivada de la primera, que sería la derivada de coseno es menos seno, y por eso menos por menos da más. Entonces sería esta expresión. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cómo? Ajá, perdón, ¿qué? Perdón, eso no lo Ajá, entendí. mira. Lo primero que hicimos fue
considerar esto como la primera expresión y derivar a esta. La derivada de e a la seno es e a la seno por la derivada del seno, que es coseno. Pero por este otro coseno dio este coseno cuadrado. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Sí. Esta la mantuve, esta la derivé. Ahora mantengo esta expresión y derivo menos y coseno de x. La derivada de menos coseno de x es más seno de x. Entonces, por eso quedó esta expresión. Ah, ya. Sí. Gracias, Muy bien. Y ahora esta, que es la segunda derivada parcial de z respecto de x, dos veces, la derivo respecto de y. Entonces, ¿qué me quedaría? La derivada de todo esto respecto de y, como esto no contiene a y ni esto, es una constante que multiplica menos y. La derivada de menos y es menos 1 por la constante que es coseno cuadrado de x por e a la seno de x. Y ahora, otra vez, como estoy derivando respecto de y, todo esto es constante. La derivada de y es 1 por la constante que no había considerado. Muy bien. Y por último, solamente habrá que evaluar a esta en el par ordenado 0, pi medios. Par ordenado. Entonces, x toma el valor de 0 y y toma el valor de pi medios. Entonces, me quedaría menos coseno de 0 al cuadrado por e a la seno de 0. Después sería más seno de 0 por e a la seno de 0. Pero como el seno de 0 vale 0, entonces esta expresión que tenemos aquí, esta, toma el valor de 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy Sí. bien. Entonces solo nos quedó esta, que querrá decir que la tercera derivada parcial de z respecto de y respecto de x dos veces será el coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0, e a la 0 es 1. Entonces nos queda menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces vamos a ver el concepto de diferencial total. Aquí tenemos sea z una función que depende de dos variables, para la cual sus primeras derivadas parciales, la derivada parcial de la función respecto de x y la derivada parcial de la función respecto de y existen cerca de un par ordenado a, b, y además son continuas en ese mismo par ordenado a, b. Entonces, si eso pasa, si las derivadas parciales de esa función existen en el par ordenado y además son continuas en ese par ordenado, entonces significa que la función f es diferenciable. Y la diferencial de x y y se representan como diferencial de x, que es el incremento de x, y diferencial de y, que es el incremento de y. Muy bien. Y entonces esta expresión que acabo de mostrar se conoce como diferencial total de z. Entonces la diferencial de z va a estar formada por la derivada parcial de z respecto de x multiplicada por la diferencial de x más la derivada parcial de z respecto de y multiplicada por diferencial de y. Y es muy, no sé, es fácil de entender. Para las funciones de una variable decíamos, si yo tengo y igual a f de x, entonces la diferencial de y se calcula como la derivada de la función por la diferencial de su variable independiente. Pero como ahora tenemos una función que depende de más de una variable, entonces habrá que derivar a la función respecto de cada una de sus variables. Y a esas derivadas que yo obtuve, las multiplico por la diferencial de su variable independiente. Observen, la derivada parcial de z respecto de x lo multiplico por diferencial de x, y a la derivada parcial de z respecto de y lo multiplico por diferencial de y. Es lógico. Estamos nada más diciendo que si nuestra función depende de dos variables, pues habrá que derivarla respecto de cada una de sus variables, y a esa derivada obtenida multiplicarla por la diferencial de su variable independiente. Muy bien. Entonces, por favor, déjenme aquí descartarle los cambios. Ahora sí, les repito. Si, ¿cómo se llama? Si diferencial de x es igual al diferencial de x, y esta expresión se puede obtener como un valor x menos el valor a, que es la abscisa del punto donde estamos calculando la diferencial, y diferencial de y será diferencial delta de y o incremento de y se podrá calcular como la diferencia de y menos la ordenada del par ordenado en el que estamos haciendo el análisis. Entonces la diferencial de z
pues va a ser derivada parcial de la función respecto de x multiplicada por x menos a, donde esta expresión es justo la diferencial de x, más derivada parcial de la función respecto de y por y menos b, cuya expresión es diferencial de y. Perfecto. Ahora dice, esta expresión anterior nos lleva a definir el concepto de linealización de f en el par ordenado A, B de la siguiente manera. Entonces dice, la linealización en el par ordenado A, B va a ser la función valuada en el par ordenado A, B más la diferencial de la función evaluada en el par ordenado A, B. ¿Para qué nos sirve esto? Pues esta expresión que tenemos aquí nos permite determinar un valor aproximado que toma una función en un par ordenado, cuando la función que está descrita es una función un poco compleja. Entonces, imagínense, no sé, que en cálculo de una variable les decían, calcula el valor del seno de 46 grados utilizando diferenciales, el concepto de diferenciales. Entonces, aquí ahora nos van a decir, determina el valor aproximado, no sé, del par ordenado 3,5 en, 3.14,5.21, obtén su valor aproximado al utilizar esta función que depende de dos variables. Entonces, van a tener que usar este concepto que se llama linealización. Entonces, ¿para qué nos sirve la linealización? Pues para encontrar un valor aproximado que toma una función en un par ordenado específico. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para que lo entiendan mejor. Lo importante que deben de copiar es el concepto de diferencial total. La diferencial, en este caso, la diferencial total de z, la función z, va a estar formada por la suma de la derivada parcial de la función z respecto de x por diferencial de x, más la derivada parcial de la función z respecto de y por diferencial de y. Y el concepto de la linealización es la función valuada en un par ordenado x, y es aproximadamente igual a la función valuada en un par ordenado cercano más la diferencial total de la función valuada en ese par ordenado. Entonces, por favor, copien el recuadro en color azul, que es el concepto de diferencial total, y el recuadro en color rojo, que es el concepto de aproximación lineal. Nueva grabación. Ahora sí. Diferencial total para funciones de 3 o más variables se puede definir de manera similar. Entonces, vean, aquí tendría una función W. Déjenme escribirla. Una función W que va a depender de X, Y y Z. Aquí está. Entonces, la diferencial total de W va a ser derivada parcial de W respecto de X por diferencial de X, derivada parcial de W respecto de Y por diferencial de y derivada parcial de W respecto de Z por diferencial de Z. Y la aproximación lineal, pues queda la función valuada en una terna ordenada específica más la diferencial total valuada en esa terna específica. Y aquí están los incrementos, las diferenciales, no lo olviden. Este es aquí. Muy bien. A ver, vamos a ver. Este es el concepto de linealización. Muy bien. Y este es el incremento de W, la función incrementada menos la función original. Entonces, déjenme ver qué sigue. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios sobre estos conceptos. Por favor, cópienlo. Y ahora sí hacemos los ejercicios. En el inciso A, ¿de cuántas variables depende Z? De 3, ¿no? 2. De dos, que son X y Y, nada más. Entonces, si yo quiero calcular para el inciso A la diferencial de Z, pues tendremos que calcular la derivada parcial de Z respecto de X, y esa la multiplico por diferencial de X. Tengo que calcular derivada parcial de Z respecto de Y y la multiplico por diferencial de Y. Muy bien, entonces, a ver, vamos a escribirlo ya directo. ¿Cuál es la derivada parcial de Z respecto de X?
2x seno cuarto de y. Ajá. 2x seno de 4y. Y a esta Sí. expresión que yo obtuve, la multiplico simplemente por diferencial de x. La voy a poner en otro color para que no lo olviden. Es muy sencillo calcular una diferencial total. Muy bien. Y ahora la derivada parcial de z respecto de y, ¿qué nos quedaría? X cuadrada, Ajá. coseno, no, 4 Sí. coseno de... Exacto, muy bien. 4x cuadrada coseno de 4y. Pero de todas formas iban bien. Al final ya solamente la derivada del argumento lo ponían multiplicando a toda la expresión. Entonces yo por eso no había dicho nada. Iban muy bien. Y ya nada más a esta derivada parcial que calculé, la multiplico por diferencial de y. ¿Ven? Está muy sencillo. Bueno, vamos a hacer el inciso B. Tenemos a f que depende de s y de t. Entonces vamos a calcular la diferencial de f, que será derivada parcial de f respecto de s por diferencial de s, más derivada parcial de f respecto de t por diferencial de t. Muy bien. Entonces la diferencial de f, ¿quién sería? ¿Cuál será la derivada parcial de f respecto de s? Entonces esta expresión, como es un cociente, la puedo escribir también de esta manera. 2s menos t por s más 3t a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Y derivar como un producto. Es mucho más fácil derivar los productos. Entonces, la derivada parcial de f respecto de s será la primera expresión por la derivada de la segunda. La derivada de la segunda sería menos s más 3t a la menos 2, lo que quedaría como s más 3t al cuadrado. Y luego eso sería por la derivada del argumento, que da 1. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Después sería más la segunda expresión, que sería 1 sobre s más 3t por la derivada de la primera, que es ¿cuánto? Respecto de s, obviamente. Por 2 menos t. 2 nada más, ¿no? ¿Por qué pensaron 2 menos t? Están pensando incorrectamente. La derivada de una suma de expresiones es la suma de las derivadas. Como estoy derivando respecto de s, la derivada de 2s es 2. Y la derivada de t al no contener s es una constante. Y la derivada de una constante vale 0. ¿Están de acuerdo? ¿Ya vieron qué es lo que estaban pensando mal? Ah, sí. Sí. Solamente se queda la constante, hasta les hice énfasis en eso, cuando la constante multiplica a la función que depende de la variable respecto a la cual estamos derivando. No cuando suma o cuando resta, cuando multiplica. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces déjenme borrar esto porque se ve medio feo. Ahora sí. A ver. Bueno, todavía se sigue viendo mal. Entonces lo corrijo. Era 2 sobre, ¿qué era? Ah, sí, sobre S más 3T, S ¿no? más 3T. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy Sí. bien. ¿Y todo esto por quién? ¿Qué me S hace más falta? 3T. Por la diferencial de ese. La derivada. Por la diferencial de S nada más. Muy bien. Perfecto. Y ahora vamos a derivar eso, pero ahora respecto de T. ¿Cuál será su derivada respecto de T? Y otra vez, la primera expresión por la derivada de la segunda, entonces otra vez tiene potencia menos 1, entonces le pongo signo menos, se va a disminuir un grado, entonces sería la menos 2, que lo bajo como potencia 2, y derivo al argumento respecto de t, que sería 3, entonces aquí pongo el 3 porque ya no me queda espacio. Muy bien. Esa será solamente la primera expresión por la derivada de la segunda. Y ahora será más la segunda expresión, que es 1 entre s más 3t, por la derivada de la primera, que es menos 1. Muy bien. Y todo esto
Lo pongo entre paréntesis y lo multiplico ¿por quién? La diferencial de t. Por la diferencial de t. Muy bien, muchas gracias, Mara. Entonces, ya tengo esta expresión, simplemente la trabajo un poco más para simplificarla. Entonces, ¿qué me quedaría? Diferencial de f será igual a ¿quién? ¿Cuál es el denominador común entre estas dos expresiones? S ¿No? más 3t al cuadrado. Ajá, es así. Entonces lo pongo así como denominador común, s más 3t al cuadrado. Entonces, para que esta expresión se pueda sumar fácilmente a esta, multiplico a esta expresión por s más 3t al numerador y al denominador. Así el denominador sería s más 3t al cuadrado. Entonces me quedaría menos 2s más t, porque menos, vean, menos por más 2s, menos 2s y menos por menos t, nos queda más t. Y ahora sería 2 por s más 6t, porque fue el producto de 2 por s más 3t. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Muy bien, y simplifico 2s negativa con 2s positiva. Y a esta expresión la multiplico por diferencial de s. Muy bien, y ahora me quedaría más. Entonces pongo un paréntesis. Y otra vez, ¿cuál es el denominador común entre estas dos expresiones? 5 más 3t S No, más. s. Es s. al cuadrado. Sí sé que parece un 5, pero no, no es un 5, es una s. Muy bien. En el denominador escribimos esa expresión. Y en el numerador escribimos menos 6s más 3t. ¿Están de acuerdo? Sí. Y para el lado derecho, o sea, para esta expresión, sería menos s menos 3t. ¿De acuerdo? Porque para que se pudieran sumar estas dos expresiones, multipliqué a todo por s más 3t, tanto al numerador como al denominador. Entonces, menos 1 por s, menos s, y menos 1 por 3t, menos 3t. Y entonces otra vez hay expresiones que se pueden simplificar. El 3t con el menos 3t. Y aquí será por diferencial de t. Y muy bien, ya para terminar este ejercicio, diferencial de f será t más 6t, nos queda 7t sobre s más 3t cuadrada por diferencial de s. Y más, bueno, menos porque ambas expresiones son negativas, menos 7s sobre s más 3t al cuadrado, todo eso por diferencial de t. Y esa ya es nuestra diferencial total. Entonces, tómense un momento para copiar.